¿Qué tal amigos? El día de hoy, como leyeron el título, les estaré mostrando el mejor Windows 10 para jugar Fortnite, para jugar Warzone, Minecraft. Este Windows 10 está muy bien optimizado. Mucha gente lo utiliza para el gaming actualmente y con mucha razón, ya que lo que hace este Windows es eliminar Cortana, Bloatware, Candy Crush, todas esas cosas que no llegamos a necesitar nunca. Eh, este va a ser un video corto, ¿vale? Porque nada más voy a pasar a explicar el Windows 10, ¿no? Cosas del Windows 10 Enterprise LTSC. Ok, eh, antes de pasar al Windows como tal, les voy a decir que este es un Windows totalmente licenciado por Microsoft. ¿Con qué me refiero que está licenciado por Microsoft? Este Windows 10 no es un mini OS, no es un Windows desactualizado, no es un Windows modificado por nadie. Esta es una versión totalmente legal de Microsoft que ellos venden, porque ellos venden case. Hay muchas páginas que se dedican a vender case de este sistema operativo. Y ese sistema operativo es el Windows 10 Enterprise LTSC. Vamos a pasarlo a ver con mayor detalle. Aquí tenemos Windows 10 Enterprise LTSC. Como pueden ver, es una versión oficial de Windows. ¿Y qué es este Windows? Este Windows fue creado para todas estas empresas que no les gusta estar actualizando su sistema. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, tú tienes una empresa con Windows 10 Pro normal. Y como ustedes saben, Windows 10 Pro se actualiza casi con mínimo una vez a la semana. Entonces, a las empresas lo que no les gusta es estar actualizando el mismo sistema operativo simplemente por un nuevo tipo de letra, un nuevo diseño de la barra, cosas inútiles, nada más estéticas. A ellos lo que les interesa es directo a trabajar. Y mucha gente está utilizando este sistema operativo para el gaming. Por eso mismo, porque no recibe tantas actualizaciones, nada más recibe las actualizaciones importantes de seguridad o cosas así. Y no te trae ni Cortana ni Candy Crush. Como pueden ver, es un Windows 10 súper bien optimizado. De hecho, vamos a ver el administrador de tareas para ver cuánto nos consume. Yo tengo la versión de Windows 10 Enterprise LTSC. ¿De dónde consiguen la ISO? Pueden conseguir la ISO de un chico llamado Scorpion, algo así. A ver, de momento voy a pasar a buscar su canal. Ok, ya encontré el canal de este sujeto, que fue la ISO que yo descargué e instalé. Él nos explica en este video con mayor detalle lo que vendría a ser el sistema operativo. Vamos a ponerlo unos cuantos minutos. Damas y caballeros, yo soy Espectro y el día de hoy les traigo este video donde vamos a ver las mejores características del sistema operativo que va a ser el mejor para el gaming dentro de una buena temporada. No me atrevo a decir entre cuánto porque yo creo que Microsoft por ahí... Aquí les dejo su canal y el nombre de su título para que puedan irlo a visitar. Él en este video explica que estuvo investigando sobre todo los Windows 10, el Windows 10 Home, Windows 10 Enterprise, el Windows 10 Pro. Investigó en todos, hizo un benchmark con cada uno, ¿vale? Hizo un benchmark con cada uno en una página de un sitio web, no recuerdo cuál, aquí les dejo el video. Y el que mayor rendimiento le dio fue este sistema operativo, Windows 10 Enterprise LTSC. Él aquí nos deja la ISO del sistema operativo para 64 bits. Él menciona que para 32 bits no pudo encontrar la ISO, pero la verdad es más que la busquen, pero busquen una ISO que sea de confianza. Porque el problema con este Windows 10 es que hay dos versiones. Está el Windows 10 Enterprise LTSC, que es una versión que él sacó de un disco, de un CD de oficina que traía la versión original. Entonces él la extrajo y la convirtió en un ISO, que es el que se está rondando por internet. Pero hay otra versión que es la versión que está dando Microsoft, que eso es una versión de evaluación. Esta versión lo que hace simplemente es darte acceso al sistema operativo unos 30 días, creo, si no mal estoy equivocado. Te da 30 días de acceso al sistema operativo y luego de esos 30 días no te va a dejar activarlo ni te va a dejar seguir utilizándolo, por lo que tengo entendido.
Así que no instalen esa versión de Windows 10 Enterprise LTSC de evaluación, porque esa versión nunca la van a poder activar. Nada más es para que la prueben. Entonces, vayan al video de este sujeto. Él tiene la ISO original, la ISO oficial que yo utilicé para instalar mi Windows 10 Enterprise. Él aquí nos deja el link de descarga. Igualmente él nos enseña a cómo activar este Windows 10 Enterprise LTCC. Aquí nos deja el link para activarlo. Entonces vayan con él, es bastante, lo recomiendo bastante, es de bastante confianza. Ya les digo yo que esta vendría a ser una de las mejores versiones de Windows 10. Está dentro de, a finales de este año va a salir Windows 11. Vamos a ver qué rendimiento tiene, y si tiene un buen rendimiento probablemente me pase. Pero hasta el día de hoy, 2 de julio, 2 de julio de 2021, este es el mejor sistema operativo para el gaming, ¿vale? Es de los mejores sistemas operativos que van a tener para el gaming. Entonces, como les digo, él aquí explica a más detalle. Si quieren más información del sistema operativo, vayan al video de él. Él lo explica demasiado bien, este sistema operativo. También enseña cómo activarlo, obviamente de una forma ilegal. También venden case, si no estoy mal entendido. También venden case, pero nada más son case, o sea, que si ustedes cambian algo físico de su sistema operativo, se les remueve la key. Entonces tienen esas dos opciones para activar el sistema operativo: comprando una key de unos 10, 15 dólares, o pirateándolo como muestra él en su video. Aquí está su canal, se llama Expectro. Vayan a verlo, él es súper recomendado. Entonces, como les digo, este Windows 10 está demasiado optimizado. Ojo, que este sistema operativo no solo por defecto le va a venir optimizado. Ustedes tienen que realizar una cierta optimización. Y si quieren tener este sistema operativo aún más optimizado, les recomiendo que vayan a mi canal y miren el otro video que tengo, que es de cómo optimizar Windows 10 al máximo. Si miran este video y hacen todos los pasos, van a tener su Windows 10 listo para cualquier juego. Ahora vamos a pasar a ver cuánto me está consumiendo actualmente el sistema operativo. Voy a cerrar Google. Y como pueden ver, nada más tengo abierto el OBS y nada más. Vamos a ver el administrador de tareas y vamos a ver cuánto me está consumiendo actualmente. Como pueden ver, solo me está consumiendo no me está consumiendo absolutamente nada. Lo único que me está consumiendo todo es el OBS, el 17%. Prácticamente me está consumiendo un 1% el sistema operativo del procesador. Un 1% del sistema operativo es para del procesador. O sea, el 1%, el 2% por máximo que se utiliza del procesador lo utiliza el sistema operativo. Y como pueden ver, la RAM literal solo está usando un MB. O sea, demasiado poco. El disco duro nadie lo está utilizando, ni la red. La GPU lo está utilizando casi todo el OBS. Como pueden ver, es bastante bueno el rendimiento que tiene ese sistema operativo. Como pueden ver, todo plano. O sea, no hay muchos cuelgues de subida y bajada. Igualmente en la CPU está casi todo plano. Ahorita está un poco alto porque estoy grabando con el OBS. Aquí tengo nada más 103 procesos actualmente en ejecución. Son demasiado pocos procesos. Así que yo les recomiendo totalmente este sistema operativo. Ahora vamos a hablar de sistemas operativos como el Mini OS, el Winter OS, el Night OS, no sé, un chingo de mamadas. Vamos a ver este Night OS. ¿Qué pasa con estos sistemas operativos? Estos sistemas operativos, en teoría, entre comillas, están optimizados para el gaming, ¿no? Se supone. Están optimizados para tener mayor rendimiento y para reducir el input lag, ¿vale? Pero con la única desventaja de que algunos programas no te va a servir del todo. Vamos a ir a YouTube a buscar el Night OS, que este lo he visto demasiado por TikTok.
Es que no hay nada, tío. No hay nada relacionado con el Night 2. What the fuck. A ver, aquí está. Vale. Este vendría a ser el sistema operativo. Como pueden ver, SDFX hizo un video del Mini OS. El Mini OS tampoco lo recomiendo, solo si tienes una laptop como muy mala, por así decirlo. Vamos a buscar Mini OS. Como les digo, solo si tienes una laptop muy mala, que solo tenga 2 a 4 GB de RAM. ¿Y qué es lo que pasa con estos sistemas operativos modificados? Que estos sistemas operativos los modifica una persona tercero, no es una persona licenciada por Microsoft. Que él modifica el sistema operativo respecto a sus componentes. Por ejemplo, si él tiene una RTX 3080, solo le va a funcionar en su PC. Por ejemplo, muchos programas no te van a funcionar porque va a deshabilitar procesos que haga que esto no funcione bien. O sea, este sistema operativo no sabes ni qué le han metido, no sabes ni qué le han sacado. Capaz le metieron un troyano, tú no puedes saber absolutamente nada. Así que yo te recomiendo que instales esta versión de Windows 10 Enterprise, que es una versión licenciada por Microsoft. O como mínimo que instales el Windows 10 Pro. No te recomiendo que instales ninguna de estas versiones de Mini OS, ni Winter OS, ni Night OS, ni estas mamadas. O sea, esto realmente puede ser que sí te ayude. De hecho, el Night OS es un sistema operativo de paga. Este sujeto lo vende, por lo que tengo entendido. De un momento. Porque tengo entendido, este sujeto vende su sistema operativo. Lo vende. Bueno, yo lo he visto por TikTok que suele vender su sistema operativo según que te da más FPS, te reduce el input lag, no sé, un chingo de mamadas. Pero ustedes pueden conseguir el mismo resultado, si no es que el doble, el mejor resultado, simplemente con hacer el paso. Primero instalan Windows 10 Enterprise, una versión totalmente legal, ¿vale? Ya lo habíamos aclarado. Y luego se van a ver este video de cómo optimizar Windows 10. Aquí les enseño cómo optimizar Windows 10 Enterprise LTSC, porque yo tengo el Windows 10 Enterprise LTSC. Y ya, eso vendría a ser todo por el video. Si les gustó, dejen un comentario, suscríbanse, denle like. Espero que les haya gustado. Recuerden utilizar el código JamesJ en la tienda de Fortnite. Y nos vemos hasta el próximo video. Sitting here sad, she slipped through my fingers like sand. Heard that she got a man. Now I'm just sitting here sad. Now I'm just sitting here sad. She slipped through my fingers like sand. Heard that she got a man. Now I'm just sitting here sad. Now I'm just sitting here sad. Girl, I like